Les comparto lo que vamos a trabajar. Vamos a empezar con genética. ¿Ya? Para muchos es, no sé, complicado, la cruz que llevan siempre, la verdad no entiendo por qué. La genética mendeliana es, sencilla, cuestión de hacer tablitas nada más. Y la genética fuera de Mendel también, si tenemos la genética mendeliana clara, en realidad son 2 o 3 variantes nada más. Así, como tú lo has dicho, Jordan, es la idea. Bien, les comparto lo que vamos a trabajar entonces. Ahí vamos. Bien. Ya lo tienen, ¿cierto? Sí se ve. Perfecto, perfecto. Bueno. Partimos entonces de recordar que ya conocíamos nosotros como cromosomas homólogos, ¿no es cierto? Gracias por avisarme. Eliana, Michael, gracias. Les decía, esto es lo que tenemos nosotros como cromosomas homólogos, no se olviden. Por enésima vez, por favor, solo para sentirme seguro, ¿qué diferencia hay entre cromosomas homólogos y cromátides hermanas? Si alguien nos ayuda, por favor. Repito, cromosomas homólogos, cromátides hermanas. No importa si me equivoco, ¿verdad, profe? ¿Cómo? No importa si me equivoco. Obvio, como todo en la vida. Las cromátides homólogas vienen a ser una parte que tenemos del padre y de la madre, lo que tengo entendido, y las hermanas vienen a ser del mismo gen, si no me equivoco, de la misma, del, ¿cómo explicarlo? Del mismo yo, algo así, más o menos. Ya, más o menos. ¿Ah? A ver, complementemos con lo que nos dice Romina. Cromátide, misma secuencia de gen y alelo, sin H ese alelo, mi estimada Romina. Y cromosomas homólogos, secuencia de genes iguales, pero alelos diferentes. Ya, a ver. Cuando nosotros decimos que somos diploides, es porque tenemos 2 juegos cromosómicos, ¿cierto? Y entonces resulta que en cada juego cromosómico hemos recibido un alelo de cada característica. Un alelo de cada característica. ¿De acuerdo? Pero como tú tienes 2 juegos, porque eres diploide, entonces ahí es donde aparecen entonces los cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque cada juego cromosómico, recuerdas que nosotros le poníamos la variable n, porque no sabíamos pues cuántos cromosomas tenía tu juego cromosómico. En el caso humano tú tienes 23, tu n, ese n se convierte en 23 para ti, humano. Pero si fueras un cuy, pues ese n sería diferente, ¿no es cierto? Si eres una planta de maíz, ese n también es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, no te preocupes, Romina, al contrario. Les decía, los cromosomas homólogos vienen entonces de cada juego cromosómico. Si usted es diploide, usted me dice que tiene 2N, o sea, 2 juegos cromosómicos, ¿no? Cada juego cromosómico de N cromosomas, usted tiene 2N, 2 juegos de N cromosomas, perfecto. Entonces yo sé que usted tendrá un cromosoma 1, 2, 3, 4, 5 hasta el N, ¿sí o no? Usted tendrá N cromosomas. Pero me acabas de decir que eres diploide, tienes 2 juegos N. Entonces tienes un cromosoma 1, 2, 3, 4 hasta el N, un juego, y luego tienes otro juego del 1, 2, 3, 4 hasta el N, porque tú eres diploide, tienes 2 juegos. ¿Me acabo de dejar entender? ¿Sí? ¿Sí? Entonces tienes un cromosoma 1 de un juego y un cromosoma 1 del otro juego cromosómico. Entonces, si yo comparo el 1 de un juego cromosómico con el cromosoma 1 del otro juego cromosómico,
me voy a encontrar con esto que está aquí, señores. Por ejemplo, este es un par de cromosomas homólogos. El que estoy aquí, ¿no es cierto?, marcándoles con el recuadro de color verde. Supongamos pues que este es el cromosoma número, no sé, como les decía, el 1, ¿no es cierto?, de un juego cromosómico, y este es el otro cromosoma 1 del otro juego cromosómico. Estoy comparando el par de cromosomas número 1. Entonces yo sé que 1, el rojo, viene de un juego cromosómico y el otro, el azul, viene de otro juego cromosómico. ¿Me dejé entender? Que es lo que su compañero nos mencionó cuando nos dijo que los cromosomas homólogos venían de diferente progenitor, porque así nos hemos reproducido nosotros. Nuestra reproducción sexual dice que cada progenitor va a aportar un juego cromosómico. De los dos que tú tienes, por eso te haces llamar diploide, de esos dos juegos que tienes, un juego vino de papá y el otro juego vino de mamá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo comparo este par de cromosomas número 1, podría comparar el par número 2, el par número 3, así voy a comparar hasta el par número n, ¿sí o no? ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tenemos? N. En nuestro caso, ese n es 23. Tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Me dejé entender? Cuando comparo cromosomas homólogos, lo que ocurre es esto. Tengo la misma secuencia de genes. ¿Puede fijarse aquí en el gráfico, por favor? Mire usted, tengo la misma secuencia de genes. Aquí hay el gen G, el gen R, el gen S, el gen T. La misma secuencia de genes. Por eso se llaman homólogo. Homo igual, logo, información. Homólogos. Un par de cromosomas homólogos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que un cromosoma del par homólogo, uno vino de papá y el otro vino de mamá. ¿Me estoy dejando entender? ¿Está claro eso, por favor? O sea, este cromosomita tiene origen de un progenitor y el otro tiene un origen del otro, ¿no? El otro es paterno, digamos, pues, ¿no? Ahí está. Ya está. Uno es paterno, el otro es materno. Esos son cromosomas homólogos. Y si hubiera comparado el par número 2, encontraría otros genes. De pronto el gen, no sé, R, ¿no? O digamos, ¿no? A, B, C, G, L. Y si hubiera comparado el par número 4, encontraría pues M, Q, no sé, Z, en fin. ¿Me estoy dejando entender? Pero la misma secuencia en el cromosoma materno y en el paterno. Si estoy comparando cromosomas homólogos, encuentro la misma secuencia de genes. ¿Listo? Ya. Lo que no voy a encontrar es la misma secuencia de alelos. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, el materno tiene en el gen G, en el gen G, el cromosoma rojo tiene el alelo G mayúscula y el paterno tiene el alelo G minúscula. Fiorella, no tienen que ser diferentes. Pueden ser iguales también. Pueden ser iguales. Y ahora justamente cuando hablemos en genética vamos a ver esos casos y vas a ver que tienen nombre, le damos nombre a esa combinación diferente y a esa combinación igual. Le ponemos nombre, Fiorella. De una vez lo digo. Cuando son diferentes hablamos de una combinación heterocigote. Y cuando hablamos de una combinación igual, ¿no es cierto?, de alelos iguales, decimos que es un homocigote. Le decimos línea pura. Los que nosotros, ¿de acuerdo? Los que somos línea pura, ¿de acuerdo? Nosotros que somos línea pura, ¿ya? Tenemos combinaciones homocigotes siempre. Los que son heterocigotes, ustedes híbridos, ¿de acuerdo? Los que son heterocigotes tienen combinaciones diferentes. ¿Me dejé entender o no?
Aló, ¿están ahí? ¿Fue mucho? Dímelo. Profe, ¿puede repetir esa última parte que dijo, por favor? Ay, 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 ya, ok. Espera, yo creo que hemos dado un salto cuántico, ¿ya? Y a lo mejor ahí colapsó, ¿no es cierto? Tus neuronitas han colapsado. Espérate, estábamos nosotros diciendo que los cromosomas homólogos tienen la misma secuencia de genes. ¿Hasta ahí estaba todo bien? Ya, hasta ahí estaba todo bien. Perfecto, muy bien. Y yo empezaba ahora a decirte que los cromosomas homólogos tienen la misma secuencia de genes, pero no necesariamente la misma secuencia de alelos. ¿Cómo es eso? ¿Me acompañan por favor aquí al esquema? Vamos a ampliar un poquito. Miren ustedes. Han visto el gen G de gato, ahí está, el gen G. Pero han visto qué alelo tiene el cromosoma materno, el rojo. O sea, ¿qué alelo tiene? Tiene el G mayúscula, ¿sí o no? En cambio, el alelo que tiene el cromosoma paterno, el azul, es el G minúscula. ¿Por qué me han puesto mayúscula y minúscula? Porque me están diciendo que no se trata del mismo alelo. ¿Y qué cosa es un alelo? Ya está. Cuando nosotros hablamos de características o genes, es lo mismo, característica o gen, digamos, la textura del cabello. Esa es la característica. Todos tenemos textura de cabello, pero no todos tenemos la misma textura. ¿Cómo es eso? Es que dentro de la característica textura de cabello hay variantes. Ah, ya. Hay, por ejemplo, bien, Fiorella, el alelo es una de las variaciones que tiene el gen, el mismo gen, ¿ah? Porque yo te voy a decir, textura de cabello lacio, textura de cabello ensortijado, textura de cabello trinchudo. Esas son las variantes de la misma característica. Si yo te digo otra característica, por ejemplo, el lóbulo auditivo, es decir, la parte inferior de nuestro pabellón auricular, donde normalmente las mujeres penden, normalmente, ¿no? Penden sus aretes. ¿No es cierto? Muy bien, ese lóbulo auditivo puede estar separado o puede estar adherido. Todos tenemos lóbulo auditivo, pero hay quienes lo tienen separado y hay quienes lo tienen adherido. Son las variantes de la misma característica. Otra, el mentón, es decir, la barbilla, la parte inferior, ¿no es cierto? El borde más inferior que tenemos en nuestra maxila, o sea, en nuestro hueso que forma lo que llamas tú quijada, ¿no es cierto? Ya. La barbilla, es decir, la parte más extrema, ¿no es cierto? Puede que en esta barbilla usted vea que hay personas que tienen el mentón de la barbilla, ¿no es cierto?, partido. Y hay quienes no lo tienen partido. Ahí hay otras variantes entonces del mismo mentón o barbilla. Luego, el borde del cabello, el borde superior a la frente, ese borde puede que sea continuo o sea en punta, lo que se conoce también como el famoso pico de viuda. Grupo sanguíneo. Hay quienes tienen grupo sanguíneo A, hay quienes tienen grupo sanguíneo B, hay quienes tienen grupo sanguíneo O. Entonces vea las variantes. Jason, estoy evitando el color de ojos porque en realidad es meternos en camisa de 11 varas. Más adelante se lo explicaré. ¿Ya? Y Diana, yo aún no he mencionado lo de dominante o recesivo. Espérame un ratito, solo estoy diciendo que existen variantes primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se llaman las variantes? Alelos. Ahora, ¿cuántos alelos tiene un gen? Eso depende. Hay genes que tienen 2 alelos, hay genes que tienen 3 alelos, hay genes que tienen más alelos, así como también hay genes que tienen un solo alelo. ¿De acuerdo? Fiorella, el grupo sanguíneo es O. Si le pones el más o menos, estás hablándome de otro gen. Todavía no estamos hablando de 2 genes juntos, sino de uno solo.
¿De acuerdo? Grupo sanguíneo es A, B u O. Esos son los alelos que presenta ese gen llamado grupo sanguíneo. Entonces, wow, quiere decir que entonces los cromosomas homólogos tienen la misma secuencia de genes. Mírelo usted aquí, G, R, S, T, están los mismos genes, pero no necesariamente los mismos alelos. ¿Te has dado cuenta? Puede que sean diferentes como en G, como en R, como en S y como en T. Wow, aquí todos son diferentes. Pero también pudieron haber sido iguales, ¿sí o no? Sí, claro. Esos son cromosomas homólogos. ¿Y quiénes son cromátides hermanas? Cromátides hermanas son las copias. Las copias. Por eso hay 2 rojos y 2 azules, porque a cada uno le sacaron su copia. Esas son las cromátides hermanas. ¿De dónde se obtuvieron las cromátides hermanas? Las cromátides hermanas se obtuvieron de la replicación del ADN. ¿Recuerda eso usted? Replicación del ADN. Si es una copia, pregunto yo, si la cromátide hermana es una copia. Repito, si es una copia, por última vez lo digo, la cromátide hermana es una copia. Pregunto yo, ¿las cromátides hermanas tendrán la misma secuencia de genes? Claro. Obvio. ¿Y tendrán la misma secuencia de alelos? Sí, porque son las copias. Obvio. Ya ves. Dios es grande, ¿eh? Dios es grande. A todos les ha dado a ustedes, muchachos. ¿Eh? Qué Amén. habilidad la suya. Los envidio. Gracias, Romina. Ha llegado mi momento. Entonces, ya está claro cromosoma homólogo y cromátide hermana, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué está en minúscula? Porque puede estar en minúscula o en mayúscula. Pamela, cuando nos han puesto mayúscula y minúscula, ahora te voy a decir por qué unos están en minúscula y por qué otros están en mayúscula. Danos unos minutitos y vamos a llegar a entender por qué. ¿Te parece? Jordan, vas por ahí. Genial, Pamela, gracias. Entonces, esto era para recordar solamente lo que teníamos nosotros, ¿de acuerdo? Es para recordar lo que teníamos nosotros, trabajado en meiosis. Ahora empecemos a hablar, están nuestros 23 pares, miren ustedes, están nuestros 23 pares de cromosomas homólogos, el cariotipo humano. Ahora sí hablemos de Gregorio Mendel. Ahora sí, hablemos de Gregorio Mendel. Primero, resaltar al padre de la genética por una razón. Resaltar al padre de la genética por una razón. Trabajó en el siglo XIX, años 1800, cuando no teníamos todavía conocimiento de ADN, me refiero al conocimiento de la alfa doble hélice, no sabíamos todavía de código genético, no sabíamos de cómo estaba almacenada la información, no sabíamos nada. Sin embargo, Gregorio, a través de procesos experimentales, Mendel llega a demostrar cómo se heredaban las características. Repito, herencia de características, así lo llamó él. Es más, señores, todos los términos que vamos a utilizar a continuación
Me refiero a gen, alelo, homocigote, heterocigenotipo, en todos esos términos. No los utilizó él. Esos son términos que se acuñaron después. Él habló simplemente de características. Hoy nosotros a esa característica la llamamos gen. Gen. Y las variantes de las características les decimos alelos. A las variantes de las características las llamamos alelos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está Mendel y sus trabajos que hizo con una plantita llamada Pisum sativum. Así es ahí, ahí empezamos. Sí, él trabajó con principios que luego para nosotros ya se convirtieron, ¿no es cierto?, en las famosas leyes de Mendel. Entonces, hablar de principios mendelianos o leyes de Mendel en realidad son lo mismo, solo que vamos a ver qué principio es el que corresponde a una determinada ley, ¿no? A ver, empecemos, miren. Primero, Mendel decide trabajar con Pisum sativum, ¿no es cierto?, con arvejitas, por una razón. Son bastante cortos sus ciclos de vida, desde que usted siembra una arvejita hasta que ella produce nuevas semillas, ¿no es cierto? Es decir, ya produce nuevos embriones, nueva descendencia. Profe, Fácil, pueden pasar un par de meses, nada más. Dímelo. ¿se puede decir que esa característica que está tanto en la izquierda como en la derecha viene a ser uno del padre y el otro de la madre? No ¿O no? necesariamente. A Ah, eso porque vamos son a... hierbas, ¿verdad? Claro, pero escúchame pues. A eso voy, mira. Y qué interesante partir de pronto de lo que tú estás analizando. A ver, mira. Una cosa es, escúchenme por favor, una cosa es que yo analice las características como Mendel lo hizo, ¿no? Mendel dijo, bueno, la planta de arveja tiene un montón de características. Y él dijo, yo voy a escoger estas 7. ¿Cuáles son? Tamaño del tallo, la forma que tiene el fruto, ¿no? El fruto se llama legumbre, vaina, ¿no es cierto? Entonces, la forma que tiene el fruto, la forma que tiene la semilla, el color que tiene la semilla, la ubicación de sus flores, el color de los pétalos de las flores y finalmente el color del fruto, el color de la legumbre, el color de la vaina. Esas son las 7 características que él eligió trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos de las características, estas características tienen sus variantes. Y las variantes hemos dicho que se llaman alelos. Da la coincidencia, a favor de Mendel, por cierto, da la coincidencia que él, las características que decidió utilizar para sus procesos experimentales, resulta que solo tenían 2 variantes. 2 variantes nada más. Y es que, claro, en la naturaleza nos encontramos con algunas características, o sea, con algunos genes que tienen 3 o más alelos. Y eso haría un poquito más complicado el experimento. Pero felizmente, como te digo, a beneficio, a ventaja de Mendel, jugó pues que él elige, obviamente fue al azar, él no lo sabía, pero jugó, repito nuevamente, a favor de él, que las características que él decidió utilizar pues tenían solo 2 alelos cada uno. ¿Me estoy dejando entender? Una cosa es que yo te diga, la característica tal presenta 2 alelos. Eso es lo que existe. Esos son los alelos que existen de las variantes que tiene esa característica. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablo yo de un individuo, cuando yo hablo de un individuo,
y te digo, muy bien, este individuo entonces tiene esa característica. Claro que tiene esa característica, por supuesto. Tiene el gen, ¿no es cierto?, de color de pétalos, tiene el gen color de semilla, tiene todos los genes, sí, sí, tiene los genes. Pero muy bien, pero espérame un momentito. Yo sé que este individuo es diploide. Señor, yo sé que este es diploide porque viene de una reproducción sexual. Así que este señor tiene 2 juegos cromosómicos y en cada juego cromosómico vino un alelo de cada característica. O sea, en el juego cromosómico de papá vino un alelo para el tamaño del tallo, la forma del fruto, la forma de la semilla, el color de la... O sea, y en el juego de mamá también vino un alelo para el tamaño, para la forma del fruto, la forma de la semilla, así. Porque este señor es diploide. Tiene 2 juegos cromosómicos y en cada juego cromosómico viene un alelo para cada característica. Para cada característica. ¿Me dejé entender? Ah. Entonces, respondiendo a lo que tú me decías, cada individuo que es diploide, el individuo que es diploide, tiene 2 alelos para cada característica. Para cada característica, ¿sí o no? Uno de papá y uno de quién? De mamá. ¿Me dejé entender? Los individuos son diploides y tienen 2 juegos. Y en cada juego cromosómico viene un alelo, pero para cada característica. ¿Me dejé entender? Profe, Ahora, espérame, termino primero lo dale, que dale. me preguntó tú, o fuiste tú, creo, no sé. Pero espérame, déjame terminar lo anterior que todavía no acabo. Entonces, de estos 2 alelos que tú tienes, ¿qué combinación tienes? O sea, a ver un momentito. Vamos a lo concreto para dejar de hablar de manera general. Vayamos al color de semilla, por ejemplo, ya. Ahí está el color de semilla. El color de semilla tiene 2 alelos. Verde y amarillo, ¿sí o no? Ahí está. Verde y amarillo. Entonces, como hay 2 alelos, muy bien, ya está, muy bien, ya. Muy bien. Son 2 alelos. El gen tiene esos 2 alelos, muy bien. Pero tú, planta de arberja, tú, ¿qué alelos tienes para determinar tu color de semilla? A eso depende lo que recibí de mi papá arberja y de mi mamá arberja, pues. A ver, ¿qué has recibido? Mira, resulta que yo he recibido el alelo amarillo de mi papá y el alelo amarillo también de mi mamá. Ah, ¿tú tienes 2 alelos amarillos? Sí, yo tengo 2 alelos amarillos. Y la otra planta de arveja al costado me dice, ah, mira, yo tengo verde que recibí de mi papá y verde también que recibí de mi mamá. Ah, ya, tú tienes 2 verdes. Sí. Ah, mira tú, bacán. Y otra planta por ahí dice, aguanta, yo tengo un alelo amarillo y un alelo verde que recibí de mi papá. O sea, se pueden producir todas las combinaciones. ¿Viste? No siempre debo tener un alelo diferente al otro. Puede también que tenga 2 alelos iguales. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, a esto le llamamos combinaciones de alelos que tenemos. Ah, cuando las combinaciones de alelos que tú tienes para una característica, repito, cuando la combinación de alelos que tienes son iguales, me refiero a que tienes los 2 alelos iguales, el de papá y el de mamá iguales, a eso le llamamos combinación homocigote. Homocigote. Entonces, aquella arberja que me decía que tenía el alelo amarillo de papá y el amarillo de mamá, me podrá decir, ah, yo soy homocigote alelo amarillo. Y el otro que tenía los 2 alelos verdes, me podrá decir, yo soy homocigote alelo verde. Y la tercera planta, que tenía alelos diferentes, me podrá decir, ah, yo no soy homocigote, yo soy heterocigote. Ahora sí me dejé entender. Ahora sí, doctor, ¿cuál era la otra consulta que tenías? Bueno, en realidad era casi similar, ¿no? En vez de, como mismo le había dicho, como eran en plantas y son asexuales, como que tienen el mismo gen para autorreproducirse, me refería a que si en vez de tamaño de hojas, de tallo y todo eso sea color de ojos, cabello, Ya, nariz y todo. ya, claro, claro. Entonces, esto va a ocurrir igual en otros seres vivos, sino que los genes cambian, ¿no? Nosotros no tenemos semillas, nosotros no tenemos flores, etcétera, pero como tú bien lo dices, tenemos
tipo de mentón, grupo sanguíneo, textura de cabello, ¿no? Tipos de actina, Claro. así, correcto. Y nosotros que somos diploides, tenemos 2 juegos cromosómicos, entonces, ¿cuántos alelos tenemos para determinar cada característica? 23. Yo soy diploide. Tengo 2 juegos cromosómicos. En cada juego cromosómico viene un alelo para cada característica. Así que en el juego cromosómico de mi papá, en los N cromosomas de mi papá, yo he recibido un alelo para cada característica. Y en el juego N de mamá, he recibido un alelo para cada característica. ¿Cuántos alelos tengo yo para cada característica? Fiorella, ¿cuántos tengo? ¿Por qué 23, Fiorella? Esos son los cromosomas que he recibido yo. Esos son los cromosomas que tengo en cada juego. Yo te estoy preguntando los alelos que tengo para cada característica. Claro, son 2. Yo tengo 2 alelos porque soy diploide. Imagínate si yo fuera triploide. Si yo les dijera, por si acaso, yo soy triploide, ¿cuántos alelos tengo para cada característica? Excelente. Aquí entre nosotros. Y los gametos, que son haploides, dime, ¿cuántos alelos tienen para cada característica? ¿Tienes frío, hija? No, no tengo frío. Dime. Perfecto. Demora por internet, tienes que esperar. Correcto. Voy a apagar el aire. Así es. ¿Listo? Los haploides tienen un solo alelo, correcto. Un solo alelo. ¿Por qué, Rocío? ¿Por qué solo uno? Porque si son haploides, están llevando un solo juego cromosómico, del 1 al N. Y en ese juego llevas un alelo, nada más. No te olvides, Rocío. Ya, se me sí, cayó. no sé quién está con su audio. Se van de caída ya. Pero, Rocío, ¿ha quedado claro? ¿Estás Y segura? también dice ahorita la pantalla. Nosotros somos diploides, tenemos 2 juegos. Por eso, como tenemos 2 juegos, yo te pregunté, oye, ¿cuántos alelos tengo para cada característica? Entonces me dijiste 2. Claro, cada juego tiene un alelo para cada característica. ¿Me dejó entender? Entonces, ¿qué hice? Lo mandé a arreglar. No sé quién tiene su audio abierto. Pero toma bonitas fotos, bien, bien bonitas fotos. Ahí lo tengo, porque a ver si lo La estamos acusando. Muy bien. porque mi mamá me dijo, ¿te presto? Ariana, ¿Te presto? ¿eres tú? Ya está, Y lo otro, yo lo roto. 8 años. yo pues sí, ahí lo dejé Bueno, como un ya está. año y medio lo dejó de usar. Entonces, Y me compré el 450 pesos. Yo veía cuando trabajaba. tenemos aquí las 7 características que utilizó Mendel, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las 7 características y los 2 alelos que presenta cada característica. ¿Ya? Me salió una chamba y mi amiga justo hace arreglar un Sí, J7 realmente y ya interesante. tenía un mes, Mariana no está, 2 meses, pero nos deja el audio. no, pero no arreglado. Y le digo, oye, recomiéndame. Pero está en El Salvador. Sí, Y ya. no sé.
Lo mira bien. Es que, No. como algunos no escuchan, Su de gestito. pronto no continuamos porque si no después van a estar un poco perdidos. Necesito corazón. Pero es cierto, siempre hay un coordinador, ¿no? Yo fui los 170 me costó. La cordita también se va. Dice. Ah, o es la Cordi la que nos ha hablado de Objectivity. ¿Cómo es Se ese? actualizó todo. Está la Están cosa. boicoteando. No está la Profe, tengan cuidado, no nos vayan a gritar de nuevo como ayer. No sea, ¿qué habrá pasado? Profe, ahí hay una parte a la izquierda que dice pedir ayuda. Hay que marcar todos para que nos hagan caso y así ya la coordinadora va a entrar. Es lo más lógico que se puede hacer en estos momentos. A ver. Ya. Ariana, ¿estás? ¿Estás por ahí? Y sale también lo mismo. Pucha, yo te presto un ratito mi celular con mi paquete. ¡Ariana! ¡Apaga tu micro! Ya, siéntate bien. ¡Ariana! Creo que puso sus auriculares, por eso es que tampoco Un lo rato nomás, ¿ah? Esas tazas, ve que pones tu foto y cuando calientas sale, ¿no? Sí. Está grabado. Ya, No, verdad, no. hay que ver nomás. Anda, viste, mira. No puedo hacer. Man, Ariana, apaga tu micro. no te despeines, ¿ah? Ah, el bebé. Sí. Ariana está con su micro prendido. No te despeines nada, mira. Un minuto nomás de despeines. Sí. Y la pueden sacar o lo que sea conveniente. Fruta casera. ¿Lo que le gusta? Sí. Ya, no, yo no tengo ninguna posibilidad aquí de... ¿Qué costumbre está peinada? Al colegio ven peinada. 10 de la mañana en el recreo. Pero ahí ya se encargan las velocidades. Sí. La gente desconocida supongo que le da más caso. Pues. Sí. Hasta que tenga confianza, porque después ya. Ya, dime, ¿y te están ofreciendo vender? Claro. Profe, creo que debe seguir nada más ya, porque si no Bueno, vamos sí, a perder. vamos a continuar, ¿ya? Realmente, pero lamento si algunos no nos pueden escuchar. ¿Ya? Sí, saca. Bueno, estábamos nosotros viendo Amale. que tenemos por Gracias. nuestra... Oh, se arregló creo. Genial. Creo que se arregló. Perfecto. Sí, profesor, disculpe, ya puede continuar, ya la silencié. Genial. Gracias. Muchas gracias. Bien, estamos entonces viendo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Como somos diploides, 2 alelos para cada característica, y así funciona esto de las ploidías. El que es triploide tendrá 3 alelos para cada característica porque tiene 3 juegos cromosómicos. El que es tetraploide tendrá 4 alelos porque tiene 4 juegos cromosómicos. Y el que es haploide, como los gametos, tienen un solo juego cromosómico, así que tienen un solo alelo. Por eso, señor, si se ha dado cuenta, usted viene de la unión de 2 gametos, que son haploides cada uno. Cada uno trae un alelo para cada característica, y por eso usted es diploide, tiene 2 juegos, y por eso tienes 2 alelos para cada característica. ¿Me dejé entender? ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, ese es el primer principio mendeliano. ¿Cuál? La uniformidad. Él decía que siempre las características están determinadas, definidas en pares. Siempre. ¿De acuerdo? Eso es lo que sostiene el primer principio mendeliano llamado de uniformidad. Sostiene él que siempre las características están determinadas en pares y que una característica viene, o sea, un alelo viene de cada progenitor. ¿Me dejé entender? Ahora, estas combinaciones pueden ser
Ya lo dijimos. De pronto, miren. A ver. Vamos a ir definiendo algunas cositas, en todo caso, por aquí. Mírenlo. Vamos a ir viendo por acá algunos conceptos. A ver. Hemos dicho que gen, ¿no es cierto? Es el que determina una característica y sus variantes se llaman alelos. Y lo ponemos entre paréntesis porque pueden ser de pronto varios alelos, ¿cierto? Pueden ser varios alelos. ¿Hasta ahí todo bien? Ya está. Ahora, escúchenme. Entre los alelos de un gen existen lo que se llama dominancias. ¿Cómo es eso? No entiendo. Ah, es que escúchame pues. Como nosotros tenemos 2 alelos para cada característica, existe entonces la posibilidad de que yo tenga una combinación homocigote o que yo tenga una combinación, ¿no es cierto?, heterocigote. ¿Correcto? ¿Cómo se llamaba la combinación homocigote? Dijimos, una línea, ¿no es cierto?, una línea pura. Correcto, una línea pura. Y heterocigotes, ¿no es cierto?, los llamados híbridos. Híbridos. Ya está. Muy bien. Ahí tenemos gen, alelos, ¿no es cierto? Combinación homocigote, una línea pura, combinación heterocigote, híbridos. Ya está, correcto. Y es que, claro, yo no sé cuántos alelos tenga este gen, pero lo que sí puedo asegurar es que entre los alelos de un gen existen lo que se llaman niveles de dominancia. ¿Qué es eso? Por favor. Mire usted. A ver. Tener 2 alelos, homocigote quiere decir que tengo 2 alelos iguales. ¿No es cierto? Tengo 2 alelos iguales. Y en el heterocigote tengo 2 alelos, ¿qué? Diferentes, ¿sí o no? Y mi pregunta es, ¿y cuál de los alelos entonces se va a expresar? Si tengo 2 alelos diferentes. Hablando de semillas, por ejemplo, imagínate que yo tenga el alelo semilla amarilla y el alelo semilla verde. Y finalmente, entonces, ¿qué voy a tener? Una semilla amarilla y otra verde. ¿Cómo va a funcionar eso? Excelente. Ahora entonces aparece lo que nosotros llamamos dominancias. Perfecto. Ahora aparece el concepto alelo dominante y alelo dominante y el alelo recesivo. Entonces, ¿cómo los voy a definir? Escúchame, ¿ah? Alelo dominante, voy a definirlo así. Alelo dominante es aquel que, ojo, alelo dominante es aquel que, espérame ahí de que ahí llegamos a responder. Alelo dominante es aquel que se expresa en una combinación heterocigote. No sé si me estoy dejando entender. ¿Me estás escuchando? Combinación heterocigote. ¿Los alelos son iguales o diferentes? ¿Aló? Diferentes, ¿cierto? Ya. Y entonces el alelo que se exprese en esa combinación, ese lo voy a llamar alelo dominante. ¿Y sabes cómo lo voy a simbolizar? Le voy a poner letritas mayúsculas. Listo. Ese va a ser el alelo dominante. Correcto. ¿Cómo definimos el alelo dominante? El que se expresa en una combinación, ¿qué? Heterocigote, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Está bien? Genial. ¿Y cómo vamos a definir el alelo recesivo? Es el que no se expresa. ¿Ah? ¿Cómo? A ver, dímelo. ¿Cómo definimos el alelo recesivo? ¿Cómo crees tú? No. No te pregunté cómo lo voy a simbolizar. No seas tramposo, ve. No. Yo te estoy preguntando cómo lo voy a definir. Fátima dice el que no se expresa. O sea, nunca se expresa, Fátima. ¿Estás segura? ¿Nunca se expresa? Que tiene minúscula. Estás debajo del agua, estás, compadre. No te escuché. Repíteme. El que tiene minúscula.
letra minúscula. No, pues, pero acabo de decir minúscula es como lo voy a representar. Yo lo que quiero es la definición. Ale nos dice el que se expresa en minoría. Mira, Ale, voy a tomar el ejemplo de la arberja. Mira, voy a tomar el ejemplo de la arberja. Es más, un ratito vamos a irnos para allá. Mira, ahí está la arberja. Dime, ¿cuál es el alelo dominante con respecto al color de semilla? Dominante con respecto al color de semilla. El dominante, ¿cuál es? La roja. Amarillo, ¿sí o no? Amarillo. Ale. Todas las arberjas que yo compro no son amarillas, son verdes. ¿O qué fue? Entonces, no me digas que recesivo es el que menos expresa. Pero Ariana, mayor cantidad hay de verdes y es recesivo. Ahora sí, Ana Lucía, diste en el clavo. Diste en el clavo. Muy bien, Piero, también va por ahí. Daniela, permanece en latencia. Eso sí está un poquito esotérico, ¿eh? Está un poco complicado. Solapado. Villarrojas, yo me quedo con tu definición. Ay, no sé. Escúchame, mira. El alelo recesivo lo voy a definir de esta manera. Lo voy a definir como el alelo que se expresa solamente, ahí está la condición, solamente, únicamente, exclusivamente en condición homocigote. Solamente en condición homocigote. Así lo defino. Lo simbolizo con las letritas minúsculas. Una cosa es simbolizar y otra cosa es definir. ¿Me dejo entender? ¿Recuerdas cuál ha sido la definición? Dijimos que solo se expresa en condición homocigote. Es que, escúchame, Esmeralda, mira. A ver. A ver. Miren por aquí. Vamos a colocar otro texto por aquí. Otro texto por aquí. Un ratito. Ya. Miren ustedes. Hago una pregunta. Rapidito. Estos tres que estás viendo aquí. Ojo. Esos tres que estás viendo ahí. ¿De acuerdo? Quiero que me diga usted, por favor, de esos tres que están ahí. Dígame, ¿qué característica expresa el primero? Es decir, este de aquí. ¿Qué característica expresa el homocigote dominante? ¿Expresa la característica dominante, sí o no? El segundo, ¿qué característica expresa? ¿Qué característica expresa? ¿Dominante, sí o no? ¿O no? Claro, expresa la característica dominante. Y el último, es el único caso en el que se expresa la característica ¿qué? Recesiva. Aquí se expresa el alelo recesivo. Este es el único caso en el que se expresa el alelo recesivo. Repito, el único caso en el que se expresa el alelo recesivo. El único caso. ¿De acuerdo? Genial. Genial. Entonces, yo no podría decir, escúchenme, concéntrate, por favor, concéntrate. Nada más, para un ratito todo, concéntrate. El alelo dominante, yo no puedo decir que se expresa solamente cuando está en condición homocigote. ¿Te diste cuenta? Porque también se expresa en condición híbrida, ¿sí o no? En cambio, el recesivo, ese sí puedo decir que se expresa solamente, únicamente, cuando está en condición homocigote. ¿Te diste cuenta? ¿Ahora sí está claro? Ale y a todos los demás. Profe. Dímelo. Dímelo. O sea, así como solamente se van a representar cuando haya A minúscula nada más. Si no, si está como en el medio, no va a aparecer.
Solo va a aparecer el mayúscula. Pero papá, ya no me digas el del medio, pues. Dime Ya, heterocigote. Habla bonito. ya, Utiliza ya el lenguaje que estamos aquí. ¿No? O sea, estamos heterocigote aprendiendo. dominante, profe. Heterocigote, todo, y tú, el del medio. No sea malo. Ya. A ver. Escúchame, Aide. ¿Por qué dije combinación heterocigote? Aide, de nuevo voy a dar la... Escúchenme, pues. Todo esto surgió cuando estábamos definiendo qué era un alelo dominante y qué era un alelo recesivo. ¿Me dejo entender? ¿Lo recordamos o no? A ver, miren, estaba por acá, ¿no? Este era nuestro trabajo que estábamos haciendo. Decíamos, bueno, un alelo dominante era, dijimos, el que se expresa en una combinación heterocigote. Eso es lo que dijimos. ¿Y cómo definimos el alelo recesivo? Es el que se expresa solamente en una condición homocigote. Y alguien por ahí me dijo, oye, pero el dominante también se expresa en una condición homocigote. Sí, pero no solamente. ¿Me estoy dejando entender? Sí. ¿Ahora sí? Aide, ¿ahora sí está claro? ¿Para todos también? ¿Seguro? Sí. Ujú. Perfecto. Ya está. Entonces ya tenemos estos conceptos, ¿no? Miren ustedes, combinación homocigote, combinación heterocigote, alelo dominante, alelo recesivo, ya sabemos cómo lo simbolizamos, ¿no? Nos faltan un par de conceptos más por aquí. Pamela, perfecto, genial. Pamela, verdad, había una pregunta contigo que responder. ¿Llegamos a hacerlo o quedó pendiente? ¿No quedó pendiente o no la respondimos? ¿Cuál era? Ujú. Entonces, ya te diste cuenta que yo puedo tener dos T minúsculas, puedo tener una T mayúscula, una T minúscula o dos T mayúsculas. ¿De qué depende eso? De la herencia que recibí. Depende qué alelo me dio mi papá y qué alelo me dio mi mamá. ¿Me dejé entender? Eso es herencia. Eso es herencia, Pamela. Eso no depende de nosotros. ¿Ahora sí está claro? Ariana nos dice, para que sea una combinación homocigote tendría que ser de la misma familia. ¿Cómo que de la misma familia? No entiendo. Para que sea homocigote tengo que tener dos alelos iguales. Me alegra, Pamela. Tengo que tener dos alelos iguales, Ariana. Y cuando dices de la misma familia, ¿te estás refiriendo del mismo grupo o de la misma familia? Estás hablando en términos personales, humanos. No te entiendo. Me vas respondiendo. Mientras aquí hay dos términos más que tenemos que culminar. Jordan dice, entonces cuando nos dicen te pareces a tu papá, es porque el padre tiene más dominancia con los genes. No necesariamente dominancia, puede que tienes tú una... No te olvides, Jordan, una cosa. Cuando nosotros en el crossing over, ¿te acuerdas? Recombinamos características y luego estas se separaron, ¿no es cierto? Sí. A la hora de formar un gameto, ese gameto puede que lleve una combinación mayor de características de papá y que se expresen por encima que la combinación que recibiste de mamá. Claro, y por eso de pronto te parezcas más a papá, sí. Como puede que te parezcas más a mamá, o sea, y ahí tienen que ver todas las diferentes combinaciones y no solo dominancias, no solo dominancias, sino las combinaciones que recibimos a la hora de elaborar gametos. ¿De acuerdo? Así es. Claro. Ariana, claro, alelos iguales es un homocigote. Alelos iguales. Ale nos dice, se podría decir línea pura, diferentes para homocigote. Ale, ordena un poquito tu redacción a ver si te podemos entender. Estos dos conceptos vamos a trabajar ahora, por favor. Estos dos conceptos. ¿Ya?
estos dos conceptos. Y vamos ya terminando la parte de conceptos genéticos para empezar ya los trabajos experimentales de Mendel. Genotipo y fenotipo. ¿De acuerdo? Yo creo que vamos a empezar por genotipo. Vamos a separarlos. ¿Ya? Genotipo. Y este de aquí vamos a... Vamos a trabajarlo acá. Ya está. Muy bien. Genotipo vamos a ponerlo por acá. Y genotipo vamos a ponerlo por acá. Ya está. Ale, nunca nos ordenaste las cosas. ¿Qué pasó? ¿Te desanimaste? Ya. En el ejemplo de la arveja, ¿por qué hay más verdes si son los recesivos? ¿No deberían expresarse los dominantes? Es que... Oh, Alice. Ale, no lamentes nada. Escríbelo y la idea es que queremos entender tu duda para poder ayudarte. De eso se trata. Alice, no siempre el recesivo es el menos abundante. Eso depende, ¿sabes qué, Alice? De cómo esté ordenada y distribuida, cómo estén distribuidos los alelos en la población. Mira, te cuento, por ejemplo, Alice, para que te des cuenta. De los 3 alelos que tiene grupo sanguíneo, Alice, ¿estás ahí, cierto? De los 3 alelos que tiene grupo sanguíneo, de los 3 alelos, alelo A, B y O, el recesivo de los 3 es O. ¿Y sabes qué porcentaje de población del Perú es grupo O? El 85%. Entonces, como la mayoría en esta poza genética llamada Perú, como la mayoría aquí somos O, nos reproducimos entonces entre la mayoría que somos O, y por eso siempre va a abundar más el O, porque en esta parte abunda así, porque así estamos distribuidos aquí. ¿Sabes qué pasa con las arvejas? Con las arvejas pasa lo siguiente, que cuando yo vendo arvejas amarillas, la gente piensa que esa arveja no sirve, está malograda. Si tú pones en una bandeja arvejas verdes y amarillas, la gente va a escoger, va a sacar las amarillas, va a pensar que están secas, que están malogradas, que no sirven. Y van a consumir las verdes. ¿Me dejo entender? Entonces, como las verdes son de mayor consumo, por eso es que entonces siembran más las verdes. Y por eso es que lo más abundante es ver arvejas verdes. Pero hay arvejas amarillas, claro que sí. Mayormente las usan ya luego, ¿no? Para hacer harina. Bien, Ali, chévere. Entonces, ¿a qué llamamos genotipo? Genotipo llamamos, señores, genotipo llamamos a esto. Mire usted. ¿Qué es un genotipo? Un genotipo es entonces, mire usted. Aquí está. ¿La combinación de qué? Ahí está. La combinación de alelos. La combinación de alelos. Cuando yo te pregunte por tu genotipo, tú me dirás, resulta que yo tengo combinación homocigote recesivo, tengo una combinación heterocigote, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O sea, las posibilidades son estas, ¿no? Ya lo estamos diciendo, combinación homocigote, combinación heterocigote, o tengo una combinación homocigote dominante. Cualquiera de las 3. Repito entonces, nuevamente, cuando me pregunten por mi genotipo, solamente tengo estas opciones. Yo puedo ser un homocigote recesivo, puedo ser un heterocigote o puedo ser un homocigote dominante. Esas son las 3 opciones que puedo tener. El genotipo es mi combinación de alelos. Pregunta, ¿el genotipo depende de ti? ¿El genotipo depende de ti? No. No. ¿De quién depende? De los padres. Así es, eso es herencia.
Eso es lo que heredaste, eso es lo que te dio. Recuerda que un alelo viene de tu padre y un alelo viene de tu madre, ¿sí o no? Ya está. El genotipo es algo con lo que tú has nacido y con lo que te vas a morir. Tu genotipo no va a cambiar nunca en tu vida. Eso es herencia. ¿Me dejé entender? Esos son tus genes, tus alelos. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta respecto a esto? Más que conjunto de genes, Gina, más que conjunto de genes, el genotipo habla de la combinación de alelos que tengo respecto a una característica o algunas características que estoy estudiando, ¿no? Que están en estudio, que están en evaluación, en el problema que me plantean, etc. ¿Me dejo entender? No hablo de todas las combinaciones de todos tus genes, no, no, no. Yo hablo, cuando te pregunto, oye, ¿cuál es el genotipo que tienes? ¿No es cierto? Para tu grupo sanguíneo. ¿Cuál es el genotipo que tienes para tu mentón? ¿Cuál es tu genotipo para tu textura de cabello? Me estoy dejando entender. Y yo espero una respuesta, homocigote dominante, homocigote recesivo o híbrido. Eso es lo que yo espero cuando te pregunto genotipo. Ahora, sería bacán si además de decirme homocigote o heterocigote, me digas los alelos, ¿no? O sea, homocigote dominante, homocigote recesivo, o heterocigote, alelo verde y amarillo. Sería absurdo, sería redundante, sería pleonásmico que usted me diga heterocigote, alelo verde y amarillo, si yo sé que esos son los únicos dos alelos que hay. ¿Me dejo entender? Porque si ya me estás diciendo heterocigote y yo sé que ese gen solo tiene dos alelos, obvio tendrás uno de cada uno, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Están ahí? Ya, Fiorella, claro, genoma humano es de todo, pero aquí estamos hablando de genotipo, ¿no? Muy bien, ya está. ¿Y fenotipo qué es entonces? Pues fenotipo es lo que se expresa. Fenotipo es lo que se expresa. Espérate, no, no, un momentito, no me digas rasgos físicos, Gina, ¿sabes por qué? Mira, a ver, termino la explicación de fenotipo y les leo. Miren, ¿fenotipo qué es entonces? Fenotipo es entonces, ojo, ¿de acuerdo? Fenotipo es entonces, ojo, ¿ya? Mire usted, la expresión de las características. ¿Cuál de las características se expresa? ¿Si el dominante o el recesivo? No siempre las expresiones de características usted las va a poder visualizar externamente. Por eso no siempre van a ser, ¿no? No siempre tu fenotipo va a ser parte de tus rasgos físicos. No, 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 no siempre. Por ejemplo, es lo que le iba a decir a su compañero. Mire, para grupo sanguíneo, ojo, para grupo sanguíneo, mire usted, en grupo sanguíneo yo tengo, por ejemplo, les dije yo, tenemos tres, ¿no es cierto? Alelos, ¿no es cierto? Tres alelos. ¿Ya? El I, vamos a ponerle grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B y grupo sanguíneo O. Estos son los tres alelos, repito, los tres alelos. ¿A qué me refiero cuando decimos nosotros? ¿No es cierto? Alelo A, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos cuando decimos alelo A? Es este caso, miren ustedes. Le vamos a poner aquí como un superíndice. Ese es el alelo A. ¿De acuerdo? Y a este ahora, vamos a cambiarle, ¿no es cierto? Vamos a cambiarlo. Y vamos a poner ahora B.
porque este es el grupo sanguíneo B. Miren ustedes, ahí está. Estos son los 3 alelos. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los 3 alelos. ¿Ah? Grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B y grupo sanguíneo O. Ahí está. A, B y O. Esos son los 3 alelos. ¿Por qué le he puesto mayúscula a los 2 primeros? Mire usted, ¿por qué le he puesto mayúscula a los 2 primeros? ¿Por qué? Porque estos señores son dominantes, mayúsculas. ¿Y por qué le puse minúscula? Porque es el alelo ¿qué? Recesivo. ¿Estamos de acuerdo? Fiorella, yo trato de usar la misma letra, ¿no? Podría hacerlo como tú, solo que me resisto por una cuestión. Hemos dicho que siempre le voy a poner la misma letra a los alelos de un gen, porque si uso letras diferentes, pienso que son genes distintos, ¿no? Pero bueno, ya está. Pero es válido lo que tú estás colocando. Espérame, Rocío, un ratito. Y ahí llego. Miren. Alelo A, alelo B, alelo O. ¿Listo? El recesivo es el O, de los 3 alelos. ¿Correcto? Si yo tengo esta combinación de alelos, señor, tengo esta combinación, tengo este genotipo, el que ve usted aquí, tengo este genotipo de aquí, tengo ese genotipo. Mi pregunta es, con este genotipo, ojo, con este genotipo, ¿de acuerdo? Con ese genotipo. Mi pregunta es, un momentito, ¿cuál será el fenotipo? ¿Ya lo sabemos o no? Sí, claro. Sí, ya lo sabemos, ¿sí o no? ¿Cuál es el fenotipo? ¿Grupo sanguíneo qué? ¿O sí o no? Fiorella, hace rato le expliqué a una de tus compañeras que no siempre lo más abundante tiene que ser dominante. No siempre. Eso depende de la distribución en cada población. En nuestro caso, yo ya les dije, aquí en el Perú, la mayor parte de los peruanos somos O. Y ese es el alelo recesivo. Pero un momentito. Cuando usted, por ejemplo, ve a una persona, ¿usted ve su grupo sanguíneo? Pero, Fiorella, ¿cómo que lo mismo pasa con la sangre? De eso estamos hablando, pues, del grupo sanguíneo. Usted ve a una persona, usted no ve su grupo sanguíneo. Y sin embargo, cuando esa persona te dice, oye, yo soy grupo sanguíneo A, yo soy grupo sanguíneo B, yo soy grupo sanguíneo O, eso es parte de su fenotipo. Eso es parte de su fenotipo, de la expresión de sus características. Pero eso no tiene nada que ver con sus rasgos físicos. Y encima te dice, ¿sabes qué? Yo soy RH negativo. Eso es otra expresión de su fenotipo. Eso es otra expresión de su fenotipo. Repito, eso también es parte de su fenotipo. Pero eso tampoco se ve, eso no está como parte de sus rasgos físicos. Entonces tenga cuidado. Es cierto que los rasgos físicos son parte de nuestro fenotipo, parte. Sí, parte sí, pero no es todo. Entonces, ¿cómo podríamos definir fenotipo? El fenotipo es la expresión de nuestras características. ¿De acuerdo? El fenotipo es la expresión de nuestras características. ¿Me dejo entender? Es la expresión de nuestras características. Así es. Ya está. Fenotipo, expresión de características. Y genotipo, combinación de qué? De alelos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, Gina. Genial. Ahí voy a llegar. Gracias por el pie, por la ayudita. Miren. En algunas ocasiones, algunas características, algunos rasgos, algunas expresiones, o sea, parte de nuestro fenotipo, puede verse influenciado por factores ambientales. ¿Qué? Sí. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo.
¿Han visto ustedes, ahora está, ¿no? Creo, mucho más cerca a ustedes, estas personas que son dog lovers, ¿no es cierto? Que recogen perritos de la calle y les dan amor, comida, ¿no? Lo tratan como humano. ¿Han visto, no? Bastante frecuente, ¿sí o no? Ya está. ¿Se han dado cuenta que la historia que siempre publican es, ¿no? Le toman una foto al perrito como lo recogieron. Lo bañan, lo desparasitan, le dan amor, ¿no es cierto? Le dan su comidita, todo lo demás. Y después publican una foto de cómo está el perro después de 2, 3 meses, 4 meses, ¿no es cierto? Pregunto, ¿ha cambiado el genotipo de ese animal? No, 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 su genotipo no cambió. ¿Pero cambió su fenotipo o no? sí, ¿Y por qué lo dudas? Claro que sí. Si eso es lo que me están mostrando. El genotipo no, pero el fenotipo sí. Entonces te diste cuenta, Rocío, que yo puedo con un mismo genotipo tener dos fenotipos diferentes. Repito, con un mismo genotipo tener dos fenotipos diferentes. ¿Por qué? Porque hay algunas características del fenotipo que se pueden determinar influenciadas por factores ambientales. Por eso alguien por ahí había puesto una fórmula y dijo, fenotipo es genotipo más medio ambiente, ¿no? Haciéndolo matemáticamente aburrido, ¿no? Pero bueno, es cierto pues, el fenotipo no solo depende del genotipo, hay algunos, no todos, algunos rasgos del fenotipo que no solo dependen del genotipo, pueden ser influenciados por factores ambientales, como por ejemplo ustedes están viendo ahí en ese animalito. ¿Y qué rasgos eran? Básicamente ha cambiado el pelaje, ha cambiado la masa corporal, ¿no es cierto? Y ha cambiado obviamente la vitalidad, energía y todo lo demás, ¿cierto? Bueno, muy bien. Parte de nuestro fenotipo puede verse influenciado por temas ambientales, eso es cierto, pero no todo. ¿De acuerdo? No todo. Y a esto se dedica la gente de la agricultura, los futuros agrónomos, a esto se dedican los zootecnistas, pues, ¿no? Porque, ¿qué hace el zootecnista? ¿No es cierto? Él dice, ya, mira, yo estoy, me han contratado para criar chanchitos acá, no sé, digamos, en Villarrica, ¿no? Acá en Villarrica me han contratado, me están pagando bien, quieren que produzca chanchitos para que hagan cecina y otras cosas más. Ya, muy bien. Entonces tú dices, bueno, de acuerdo a las condiciones climáticas y al tipo de alimento que yo voy a tener, creo que la raza que mejor podría desarrollarse acá es la raza Duroc. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Me voy, ¿no es cierto?, a los centros, ¿no?, productores y les digo, oye, véndanme, por favor, quiero comprar 4 lechones, ¿no?, 4 chanchitos de raza Duroc. Y quiero comprar una marrana o 2 marranas, ¿no es cierto? Y ya inseminadas, de raza Duroc también. ¿Qué es lo que usted está comprando? ¿Fenotipo o genotipo? Cuando usted pide raza Duroc, usted lo que está buscando es un determinado genotipo, una determinada combinación de alelos. ¿De acuerdo? Y ahora usted lo va a llevar a su fundo y va a empezar entonces a producir, ¿no es cierto?, a criarlos, los vas a vacunar, los vas a bañar, le vas a poner, ¿no es cierto?, su techito, todo bien bacán, le vas a dar cierto tipo de alimento, entonces vas a ver por todos los factores ambientales para que tengas el fenotipo ideal que tú quieres. Mira cómo has traído genotipo más factores ambientales para obtener un fenotipo adecuado que tú quieres. ¿Listo? ¿Tú crees que si comprabas el lechoncito duro, llegabas a Villarrica
y lo aventabas ahí en el basural, ¿no? Ya, chanchito, crece, ¿no? Que Dios te proporcione, ¿no? El alimento, y lo ibas a buscar al mes, a los 2 meses. Dime, ¿tú crees que iba a crecer igual que si lo hubieras tenido desparasitado, bañadito, comiendo su concentrado y todo lo demás? ¿Tú crees que hubieras obtenido el mismo fenotipo? No. Igual hace el agricultor, compra semilla certificada, ¿no? De tal variedad, compra genotipo, pero luego prepara el terreno, le echa su agüita, le pone su malla Rachel, ¿no es cierto? Le quita las hierbitas y todo lo demás. O sea, ve por los factores ambientales para obtener el mejor fenotipo que quiere. ¿Me estoy dejando entender? Ahí es entonces donde entra este factor que hablan ambiental para determinar fenotipo. Pero ya les digo, no todo el fenotipo depende de factores ambientales. ¿Ya? Hay algunos factores del fenotipo que no van a cambiar, así el factor ambiental cambie brutalmente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, tu grupo sanguíneo, Rocío, tu grupo sanguíneo no va a cambiar nunca. Así estés a 5.000 metros sobre el nivel del mar, así estés, no sé, súper alimentada, así estés totalmente desnutrida, en cualquier condición, tu grupo sanguíneo no va a cambiar nunca. Eso no se ve influenciado por factores ambientales. Tu factor RH tampoco. Y así muchas otras características más. Solo algunas se van a ver influenciadas por temas ambientales. Claro. Hago una pregunta, hablando ya, ahora sí acercándonos ya a los trabajos experimentales que hizo Méndez, acercándonos a él. Vamos a regresar un momentito por aquí. A ver, diga, miren, miren. Vamos a trabajar, ¿qué les parece si trabajamos el color de las flores? ¿Ya? El color de las flores, ¿está bien? ¿Cuáles son los dos alelos? ¿Cuáles son los dos alelos? ¿Cuáles son esos dos alelos, por favor? Por favor, Pamela, préstame atención. Romina. Dije el color de pétalo. ¿Cuáles son los alelos? Blanco y púrpura, ¿sí o no? Como que amarillo y verde. Ese es el color de semilla. Ya está. Entonces, está bien. Genial. Blanco y púrpura. ¿Cuál es el dominante a todo esto? Púrpura. Ya está. Rojo. Tranquilo, doctor. Tranquilo. Políglota. A ver, escúchame. Entonces, púrpura. Muy bien. Vámonos por acá entonces. Si yo te digo, a ver. Si de pronto yo te digo, mira, ¿sabes qué? Veo una planta de arveja con flores blancas. ¿Qué te acabo de proporcionar? ¿Genotipo o fenotipo? ¿Qué dato te acabo de dar? El fenotipo. Fenotipo. Excelente. Excelente. Señor, ¿usted me puede decir cuál es su genotipo? Con la información que te acabo de dar, ¿eh? Nada más. ¿Usted me puede decir cuál es el genotipo? Aide, ¿cómo sabes eso? Ana Lucía, ¿por qué tu afirmación? Rocío, heterocigote recesivo, eso está difícil, Rocío, ¿cómo es eso? Bien, Aide, así es.
Bien, Aide. Ujú. Excelente, Ana Lucía. A eso quiero que lleguen, por favor. A ver. Escúchenme un momentito. Me dijeron que, ¿cuál era dominante? Púrpura, ¿no? Ya. Púrpura, ¿no? Ya. Entonces, a ver, escúchenme. Las posibilidades son estas entonces. Estas son las 3 posibilidades. Homocigote dominante, heterocigote y homocigote recesivo. Para que yo tenga flores blancas, ¿cuál es el único fenotipo que expresa el alelo recesivo? ¿Cuál es el único? ¿Cuál La es el único? Así es. El único que expresa el alelo recesivo. ¿Cuál es el único? Ajá. Entonces, si yo te digo, mira, aquí aquí acabamos de observar, ¿no es cierto? Que tenemos, ojo, tenemos la expresión de un alelo, este es la expresión de un alelo recesivo. Y sabemos que los alelos recesivos se expresan solamente cuando están en condición ¿qué? Homocigote recesivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Entonces, nuevamente, voy por esta tabla. Si yo les digo, hey, miren esa planta de arveja que tiene tallos cortos. ¿Usted sabe su genotipo? ¿Usted sabe su genotipo? ¿Usted sabe su genotipo? No, No. Hey, te estoy diciendo, tallo corto, es el alelo recesivo. Claro que sabes cuál es su genotipo. La única posibilidad es que sea un homocigote recesivo. Si yo te digo, hey, mira, esta planta de arveja tiene sus flores terminales. Te acabo de decir un dato fenotípico, pero ¿usted sabe su genotipo? ¿Usted sabe su genotipo? Sí, porque si expresa el alelo recesivo, la única posibilidad, como nos dice Almendra, es que sea homocigote recesivo. ¿Me dejé entender? ¿Aló? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ya. Oye, ¿y si te digo que tengo una planta de arveja con un tallo alto? Si te digo que tengo una planta de arveja con flores púrpuras, fenotipo. te acabo de proporcionar el fenotipo, ¿sí o no? Claro. Ya está. Pero ahora la pregunta es, si yo te digo que tengo una planta, ¿no es cierto? Una planta con flores púrpuras, la pregunta es ahora, usted ya le acabo de proporcionar como dato, ¿no es cierto? El fenotipo. Pregunta, ¿usted podría determinar el genotipo? ¿Usted podría determinar el genotipo? No. No. ¿Y por qué? ¿Dónde está la dificultad? Porque hay 2 opciones, digamos. Pues Excelente. homocigoto o heterocigoto. Excelente. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. No podemos determinarlo porque tenemos 2 posibilidades. Las 2 posibilidades son, ¿no es cierto? Las 2 posibilidades son que sea un homocigote dominante o que sea un heterocigote. En cualquiera de los 2 casos tendremos una flor púrpura. Excelente. Muy bien. Ahora, digo yo, si estoy viendo a esta planta con flores púrpuras y yo tengo una pequeña duda respecto a su genotipo, ¿existirá alguna forma de que yo pueda prácticamente, o sea, de manera, digamos, sencilla, porque tú me vas a decir, sí, puedo analizar sus genes, pero a ver, pues hasta analizar los genes no seas malo, ¿no? Tienes que ir a un laboratorio y todo. No. Yo te digo, ¿existirá alguna forma práctica como para que usted pueda determinar, definir, hallar si se trata de una línea pura o un híbrido? ¿Usted podría hacerlo?
Sí, claro. ¿Cómo? Aquí dicen analizar a los progenitores. Otros Dándome dicen las cruzándolos. características. ¿Cruzando a quiénes sale? Michael. Esa es. A eso lo llamamos cruce de prueba. ¿De acuerdo? A eso llamamos cruce de prueba. Ahora, ¿en qué consiste un cruce de prueba? Ya sabemos para qué nos sirve, lo acabamos de decir. ¿Para qué me sirve el cruce de prueba? Ah, para saber si este individuo que expresa un alelo dominante es una línea pura o es un híbrido, ¿sí o no? Repito, ¿para qué me sirve el cruce de prueba? Pues para saber si este individuo que está expresando un alelo dominante, ¿no es cierto? Si este individuo, el alelo dominante, es una línea pura o es un híbrido. Para eso me sirve el cruce de prueba. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿en qué consiste el cruce de prueba? ¿Y cómo se desarrolla el cruce de prueba? No se pierda el próximo capítulo del curso, el próximo avance. Parece una novela, profe. Bueno, tú ya sabes de esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Esa es, doctores. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya sabemos para qué sirve. Ahora veremos cómo, en qué consiste y todo lo demás, ¿no? Igual el material se lo voy a compartir para que lo tengan, ahí está, así que si gustan lo van leyendo y luego ya en la siguiente sesión ya empezamos a profundizar un poco y hacer todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Genial, Sí. Jordan, buena voz. Chévere, Nicole. Gracias a todos ustedes, muchachos. Se han ganado su almuerzo, pueden ir a raspar la olla, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Ya me cae. Profe, gracias.